¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Les saludamos en este lunes, inicio de semana en 2020 en C7. Gumaro Charro les saluda. ¿Cómo estás, Gumaro? Contento de poder compartir este set con usted, señor de la omnipresencia. Muchas gracias, Charro. Yo estoy todavía mucho más contento de poder compartir este espacio con una copia burda de Broso. ¡Órale! Bienvenidos a su programa 2020. Gracias por seguir nuestra señal a través de la televisión y también a través de la radio en C7 Radio 96.3 de FM y 630 de AM. Y saludos para Alberto Osorio, que es nuestro fan. Pues Oye, fan, por cierto, no, el fan tuyo. Por cierto, sí es tu fan, Charro. Habló muy bien de ti en sí, hombre, un saludote. Fíjate que enmarqué el artículo. Lo enmarqué y lo tengo ahí en la sala de tu casa. Nunca nadie se había referido a mí. Oye, por cierto, hoy tuve la oportunidad de estar en un foro para personas con discapacidad, foro de consulta ciudadana. ¿Era de discapacidad Discapacidad, inclusión y sociedad. Ah, ¿no? O sea, ibas personas con discapacidad. ¿Ibas como ponente? No, yo fui a escuchar nada más, pero hoy tuve oportunidad de platicar con la señora Margarita López, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Doña Margarita López. Que aparte, un besote. Acuérdate, Charro, que quería conocerte, fue cuando te llamé, Charro, ven para que... Sí, doña Margarita López, una persona que está pues en silla de ruedas. Así es. Y se quejó amargamente de que los choferes del transporte público no les tienen paciencia. Efectivamente. Y a veces los ven así que están en su sillita de ruedas y le piden la parada al chofer y se hacen güeyes como que no los ven y se van de largo. Definitivamente. Entonces, invitar a toda la gente a que les facilitemos la vida a estas personas de capacidades diferentes. Ya bastantes problemas tienen con no poder caminar o no poder ver o no poder oír, como para que todavía nosotros les pongamos más trabas. No se vale. Así es. Bueno, pues saludos a la señora Margarita López. Y Charro, hablando de sillas de ruedas. Y ya tenemos aquí. Ya tenemos, a ver. Ya tenemos aquí. La silla de ruedas se va a ir para la colonia Parques de Tlaquepaque. Es para una señora operada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sin querer queriendo, como suele suceder, le perforaron el intestino. Entonces se le ha complicado y la señora no puede caminar. Aquí tenemos sus datos, su teléfono y la dirección y todo, y le haremos llegar sin falta, entre mañana y pasado, su silla de ruedas hasta su casa. Muchas gracias. Oye, Charro, y habrá que grabar el momento de la entrega para que todo el auditorio de 2020 se dé cuenta de la que entrega. la graben, porque yo no confío en estos güeyes, capaz que van y la venden al baratillo, la llevan a una casa de empeño. Quiero grabación, grabación. Yo no decía por eso, Charro, sino simplemente para demostrarle al auditorio que lo que decimos aquí que vamos a entregar efectivamente se entrega, ¿no? Y que llega a buen destino. Así es. Presenta a nuestro invitado, pues. Así es, esta noche, ya iba para allá, Charro. Pues esta noche recibimos en el estudio al abogado Carlos Sainz. Él es maestro en impuestos y agradecemos que esté con nosotros. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Toño. Mi estimado, fino, siempre bien ponderado amigo Carlos Sainz y americanista consumado. Vengas, amado. Nunca mente, dijo. ¿No le vas a las Chivas? Sí, claro. ¿Le vas a las Chivas? Por supuesto. Bueno, bienvenido, así nomás. Gracias. Ya sabe, abogado, ya sabe, 20 preguntas en 20 minutos de un tema que además ponga mucha atención porque a todos debe interesarnos esto que entró en vigor. Adelante, Charro, ahí. Que es la que se ha denominado ley antilavado. Yo por eso no lavo mis garras. Así me las pongo. ¿Cómo podemos, qué se puede decir de la ley antilavado? ¿Qué es la ley antilavado, abogado? Bien, bueno, la denominación antilavado es como el nombre corto, ¿no? La contracción. El nombre completo de la ley es mucho más largo. Es Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Es un nombre muy largo. Inicialmente, cuando se presenta a discusión, todavía le agregábamos la parte y financiamiento del terrorismo, ¿no? Que al final de cuentas desapareció esa situación. Y básicamente esta ley tiene como propósito complementar todo un esquema que se ha venido trabajando desde 2004, modificaciones a diferentes leyes, por ejemplo, el Código Penal, que prevé tanto el delito de terrorismo como este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y esta ley termina siendo el elemento administrativo que hace falta, es decir, quién se va a encargar de obtener la información para ver a quién hay que revisar, porque hay que revisar, y en todo caso determinar si hay una posible conducta ilícita. Entonces, esta ley básicamente prevé en lo general la parte administrativa para que se puedan coordinar, por un lado, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y, por otro lado, la unidad también equivalente por parte de la PGR. ¿Esta ley es para prevenir el enriquecimiento ilícito o para evitar que se financien
actividades como el narcotráfico, el terrorismo, el vandalismo, todo ese tipo de cosas. Así es. Bueno, básicamente son 3 ejes. Acabas de mencionar 2, Charro, los que tiene esta ley. El primero es la identificación de las operaciones que pudieran ser utilizadas para financiar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El segundo es el que las entidades, los comerciantes o las personas que realizan estas actividades pongan del conocimiento de la autoridad, le avisen, le presenten un aviso que la misma normatividad establece cómo debe realizarse y cuándo debe realizarse. Y la otra, evidentemente, es en consecuencia evitar o inhibir este tipo de prácticas o conductas. Esta ley, por lo que he escuchado y leído, abogado, parece que tasa por igual a todos y considera a todos los mexicanos que realizan algún tipo de operaciones con determinada cantidad en efectivo como ya sospechosos de lavado de dinero. A todos lo está midiendo igual. Es una ley, me parece, persecutoria, ¿no? Bueno, ahora sí que como dijo Campoamor, ¿no? En este mundo traidor nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del color del prisma con que se mira. Podría llegar a serlo, podría llegar a ser una ley inquisitoria, sobre todo porque en muchas situaciones se le faculta a la autoridad administrativa, en este caso Hacienda, para que establezca en lo que se llama reglas de carácter general algunos lineamientos. Por lo pronto, la ley establece 2 grandes grupos. Primero, lo que se denominan las prohibiciones al uso de efectivo. Nos establece algunas actividades donde nos prohíbe literalmente pagar o recibir en ciertas actividades el uso de efectivo. Y por otro lado establece una lista, el artículo 17 de esta ley, en sus fracciones, tiene 15 fracciones, cada fracción es una actividad de las que denomina actividades vulnerables, que no significan per se que esas actividades sean ilícitas, sino más bien vulnerables. Es decir, que son las que por acuerdos internacionales se han reconocido que pueden ser estas acciones, estas actividades que realizan las personas, que pueden ser las más socorridas para el uso de financiamientos. ¿Cuáles serían algunas de ellas, abogado? Por ejemplo, la fracción primera, que la primera actividad es el juego con apuestas, ¿no? El que nosotros vayamos a algún casino, cualquiera hoy en día. La ley establece que, por ejemplo, si yo recibo un premio arriba de 42,000 pesos, ya ese establecimiento tendría que avisarle a Hacienda que yo recibí un premio por 42,000 pesos y entonces tendrán que identificarme a mí como cliente e identificar la operación, evidentemente. Oye, vale, pero ¿no te parece que eso también va encaminado como para beneficiar a los banqueros? Te digo por esto. Si yo no puedo hacer mis compras en efectivo, voy a tener que abrir una cuenta, voy a tener que manejar una chequera, una tarjeta, y por los bancos me tienen que cobrar la comisión, ya ves que son bien largos. ¿No crees que también va por ese lado de, para que se oiga más rimbombante, fortalecer el sistema bancario mexicano? Tal cual como lo acabas de comentar, Char, porque uno de los propósitos que establece el artículo de la ley es la protección del sistema financiero nacional y en consecuencia el segundo propósito es la protección de la economía nacional. Y esto va aparejado, como ustedes saben, una reforma que actualmente se discute en el Congreso de la Unión que tiene que ver con el sistema financiero. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que busca el Estado mexicano o el gobierno federal? Por un lado, bancarizar la economía y tener el control de los bancos o las entidades financieras para que les surtan de información. Generar ese padrón de personas y de cantidades y de operaciones que están realizando para que entonces, a partir de esa información, el gobierno pueda tomar decisiones ya fuera, por un lado, fiscales, ¿no? O por el otro lado, en el tema de la ley antilavado, de indagatorias en esta materia. Oye, vale, pero la mayoría de los bancos son extranjeros. ¿Cómo va a haber fuga de capitales ahí, no? Bueno, recordemos que los bancos, cuando se constituyen en México, tienen que hacerlo como sociedades mexicanas, ¿no? Ya ahí entran en juego otros temas, otras legislaciones en materia, por ejemplo, de inversión extranjera. Sin embargo, están sujetos. Hoy en día tenemos 2 grandes grupos de entidades financieras. La mayoría, que son las que están reguladas por la Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria, y las no reguladas, que son las famosas SOFOM. Sin embargo, para efectos de esta ley antilavado, si tú realizas una operación con una entidad financiera, con un banco, no tienes problema, no tienes que informar nada. La situación es que esta entidad, en su propia normatividad, de todos modos tendrá obligación de dar esa información. O sea, simplemente no se duplica la obligación de informar. Y estas sociedades, la SOFOM, que normalmente no son, hay un tipo de SOFOM que es no regulada, que no está supervisada por... ¿Son como las cajas populares eso? No, esas tienen otra regulación, tienen una regulación específica y esas sí tienen que estar reguladas todas. Esas son más bien sociedades que se pueden generar intercompañías, que pueden generar financiamientos dentro del mismo grupo de la compañía o hacia el exterior, por ejemplo, generar fideicomisos de garantía, generar arrendamientos financieros, etcétera. Pero para efectos de la ley antilavado, estas sociedades sí son
o sí forman parte del sistema financiero nacional, son entidades financieras. Por lo tanto, si yo celebro una operación con ellas, no tengo obligación de informar como sociedad, como SOFOM, para efectos de la ley antilavado, pero sí tendré obligación como entidad financiera dentro de estas reformas que se han dado 2004 y 2006 principalmente, y la que actualmente se trabaja en el Congreso de la Unión, ¿no?, en materia financiera. Entonces, quiere decir que eso del secreto bancario ya pasó a la historia. Bueno, creo que tanto el secreto bancario como el secreto fiscal, que van muy de la mano, prácticamente el secreto de estos secretos es que ya no hay secreto, ¿no?, básicamente. O sea, toma Juan, te llamas y ve por tu tarro de vaselina, porque... Abogado, para no ser sospechosos de operar con recursos de procedencia ilícita, ¿cuál es el monto máximo de compras que podemos pagar en efectivo? Bueno, depende de la actividad. Por ejemplo, para las restricciones en efectivo, que son diferentes a las actividades vulnerables, si yo voy a comprar un vehículo, ya sea nuevo o usado, el monto máximo que yo puedo hacerlo en efectivo sin problemas son 207,000 y pico de pesos. Vienen tasados en salarios mínimos. La conversión actualmente, más o menos tomando el salario mínimo del Distrito Federal, que debe andar sobre los 64,70, 76 más o menos de ese importe, un poquito arriba de los 207,000 pesos. Lo interesante es que la ley no establece actualmente como delito el que yo no cumpla con la obligación de pagar en efectivo. Lo que me establece es una multa. Eso sí, la multa es cuantiosa, va de los 600 tantos mil pesos hasta más de los 4 millones de pesos. A ver, eso está interesante. ¿Cómo es algo? Si yo pago y me excedo del monto máximo, ¿me van a multar? Es probable que estoy sujeto a la multa, sin embargo, aquí hay dos situaciones. A la multa y una investigación. Probablemente. ¿De pilón? Probablemente. Pero aquí hay dos cosas importantes. La primera es que la multa, dice la misma ley, que la primera vez que yo incurra en una omisión, yo le puedo decir a Hacienda, cuando me vayan a imponer la multa, que es mi primera vez, ellos van a checar, van a decir, efectivamente es tu primera vez, por hoy te la perdono. Es decir, la primera vez te puede no aplicar la multa, pero te van a percibir que si vuelves a incurrir en la omisión, entonces la segunda vez nos vamos a ir a una multa, no la mínima de los 600 y tantos mil pesos, sino probablemente nos vayamos a la máxima de los 4 millones y tantos. Por supuesto que tendrá que fundar y motivar debidamente su resolución. Y la otro aspecto importante es que cuando empieza la discusión de esta ley, en el 2010, el no cumplir con esas obligaciones era un delito. Finalmente los legisladores consideraron desaparecer todos esos delitos y dejarla nada más como una ley más de corte administrativo que no tipifique tantas cuestiones penales. Básicamente los tipos penales más importantes que comprende esta ley, ya como está vigente, básicamente es el dar información falsa o alterar la información que se le presenta a la propia autoridad hacendaria o a través de las personas que se encargan de recabar esta información, como el caso que ponemos hace rato, la agencia de coches. Oye, es como yo que me quería comprar el Lamborghini ese que te dije que cuesta como $130,000. O sea que... Pues pagar 200 en efectivo y el resto en cheque, Charo. ¿No puedo pagar con vales de despensa o con unas vacas o algo? La restricción es para el uso de efectivo. Tú puedes comprarlo con un cheque, con una transferencia bancaria. El problema no es la adquisición, sino el que lo hagas en efectivo. Pero esta actividad, la de comprar automóviles, cae en las dos partes. Cae en la restricción del uso efectivo, que si yo la pago con cheque no tengo problema, lo puedo hacer. Pero luego también cae como actividad vulnerable. Se repite, digamos. Entonces, el de la agencia automotriz dice, a ver, vino Gumaro Aguado del Fierro de chismosos y de la me agencia. compró un vehículo que cuesta $1 millón con un cheque. Pero es bien fácil rastrear las cuentas y eso, ¿no? Claro, de ahí la idea es que quede bancarizado. Claro. ¿No? Que mitoteros, hijos de... Así es. Abogado, si una persona se pasa comprando cosas sin excederse y paga 200 en efectivo, el resto en cheques, y así de manera sistemática, ¿no puede resultar de todos modos sospechoso? No está infringiendo ninguna ley, pero sí podría ser sujeto de investigación, ¿no? Sí, claro. Algo que es importante. De manera general, esta nueva ley maneja dos importes, uno menor y uno mayor. El menor es en relación a que cuando se da una operación que sea igual o mayor a ese importe menor, el establecimiento tiene la obligación de identificar al cliente y la operación, pero no avisa, solamente lo identifica. Todo se queda ahí con el establecimiento. Cuando llega al límite mayor, entonces es cuando se genera la obligación de presentar el aviso a Hacienda, que se hace a través del SAT. Pero la misma ley establece, a la parte final, el último párrafo, el artículo 17, establece que se van a acumular el monto de las operaciones cada 6 meses. Entonces, si yo tengo puros montos pequeños que no son nada más identificables, pero no rebasan para avisar,
me van a sumar lo de los últimos 6 meses y si en la suma rebasa o llega igual es igual o mayor al importe para presentar el aviso, entonces el establecimiento tiene la obligación de avisar. Entonces hay que dejar pasar 6 meses por lo menos. Digamos que para lo que quiere detectar esta ley son las operaciones habituales. Muy bien. ¿No? Cuando son operaciones esporádicas, no tenemos realmente problema. Abogado, permítanos una pausa para seguir platicando de este tema que está interesante. Ya volvemos. Y, hombre, pues ya voy a tener que pagar. Bueno, continuamos en 2020 en C7 en este lunes. Adelante, Gumaro. Estoy triste, vale. ¿Por qué? Estaba juntando yo para comprarme una casa. ¿Ahora Sí, cómo? No, te van a investigar, Charo. Ahora resulta que el ser chambeador, el ser ahorrativo, va a ser penalizado. No, o cuando menos te hace sospechoso de operar con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Inmediatamente voy a mover mis cuentas a las Islas Caimán o a Suiza, a ver a dónde chintrola las muevo. Gracias por seguir con nosotros a través de C7 Radio, 96.3 de FM y 630 de AM. Yo sigo aquí con mi amigo el señor de la omnipresencia. Muchas gracias, señor Copia Burda de Broso. Te digo, pues. Vamos mejor al tema, lo que te toque, Chencha. Muy bien. Está con nosotros el abogado Carlos Sainz, él es maestro en impuestos. Y bueno, ya hablamos del tema que se puede pagar en efectivo. Charro, que ya mencionó que se quiere comprar una casa. ¿Cuál es el monto máximo que se puede pagar en efectivo para una persona que quiera adquirir una nueva vivienda o su primera vivienda, por ejemplo? Poco menos de 600,000 pesos. Como comentamos hace un momento, la ley lo establece en salarios mínimos, por lo tanto, cada que se actualice el salario mínimo en esa proporción irá creciendo el monto. Actualmente, para efectos del pago en efectivo de la casa habitación, está un poco menos de 600,000 pesos. Yo me quería comprar un departamento en Puerta de Hierro. Ahora me voy a tener que ir a vivir allá al Infiernavit, La Soledad o a Loma Dorada. Que no pase los 600, Que no pase de 600. Vale, ¿tú crees que esto desde el punto de vista, quiero que me lo contestes desde el punto de vista de un profesional de las cuestiones fiscales y todo eso, fortalece la economía, va a beneficiar al gobierno nada más, se va a traducir en beneficios para la población o nomás va a ser la ley del embudo, todo para acá? Definitivamente, este tipo de normatividades, lejos de favorecer a la población, le establecen más obligaciones y más cargas y pueden ser más costosos los procesos productivos y más costosos los procesos para la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque toda esta administración de la información va a implicar para las empresas un costo adicional para poderlo hacer y poderlo operar. Incluso la ley les establece el deber de generar sistemas de cómputo que puedan identificar a las personas que van rebasando sistemáticamente estos límites. Pues definitivamente un beneficio directo a la población no lo trae. Creo que esta ley obedece más a que México tiene que cumplir con obligaciones que ha adquirido a nivel internacional. Entonces, esta ley termina de completar ese esquema, ese marco, y incluso dentro de como verán, esta ley permite que se maneje información muy específica y de ingresos de las personas y de adquisiciones, etcétera. Entonces se puede prestar a malas interpretaciones o a malos usos de esa información. La ley establece que los funcionarios que manejen esta información serán sometidos a procesos de control de confianza. El problema es que ya sabemos lo que ha pasado con los procesos, ¿no? A ver, ¿qué garantía tengo yo de que mi información financiera no va a caer en manos de malandrines? Digo, imagínate, al rato ya voy a estar tachado, no nomás como sospechoso para el fisco, como secuestrable. ¿Qué garantía tengo yo de que eso no va a suceder? Con este tipo de controles, la ley lo que trata es dar esa garantía, pero de facto sabemos que vivimos en un país donde no tenemos esas garantías. Que no hay ninguna garantía, ¿no? La garantía es que no hay garantía, Chavo. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Así es, efectivamente. Oye, abogado, mencionas que son compromisos internacionales que tiene que cumplir México. ¿Cuáles son estos compromisos y con quién?
Bueno, básicamente hay organizaciones como la OCDE, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que han analizado este tema del financiamiento al terrorismo a través de estas operaciones ilícitas. Como les comentábamos al principio, cuando se presenta esta ley en el Congreso a su discusión en 2010, al final decía, dentro de su título de la ley, establecía y financiamiento al terrorismo. Pero en México le tenemos miedo a la palabra terrorismo, cosa que se viene a agudizar con el 9/11 de Estados Unidos, evidentemente, y hay mucha presión de esa parte de este país, ¿no? Para que todo el mundo se homologuen en cuanto a que puedan generar los países bases de datos importantes que después puedan intercambiar con otros países y entonces estos estados internacionales que tienen estos temas del terrorismo puedan tener información más, puedan tener información porque ahorita ni siquiera existe, ¿no? Que es la intención inicial de esta ley generar ese padrón de información inicial. Entonces, hay un organismo como es la GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional, que México presidió en el 2010. Precisamente México toma posesión de este organismo más o menos a finales de junio, principios de julio del 2010, y el 31 de agosto ya está presentando la propuesta de esta ley que estamos comentando, ¿no? Con el afán de poner el ejemplo. Entonces, esto repercute directamente con financiamientos y con sanciones. Si yo como país no cumplo con mis obligaciones internacionales, después me va a repercutir en el tema de financiamientos o incluso de tasas de interés a mediano y largo plazo. Pues vale, pero esa homologación se puede tardar. Entonces, a mí, por ejemplo, viene una empresa a quererse instalar en territorio mexicano y al ver tantas mendigas trabas y todo, decide irse a instalar a Nicaragua. ¿O en qué nivel va esa homologación? ¿Ya está todo América Latina, todo Europa, o es así como salteadito? No, bueno, en el caso de América hay un avance importante liderado por Estados Unidos. Las economías más importantes de América Latina ya están prácticamente en el proceso, incluso unas más adelantadas que nosotros. Sabemos que el modelo brasileño, por ejemplo, se ha destacado por ser de los primeros que cumple con las obligaciones internacionales y que eso ha significado acceso a apoyos respecto a otros países como el nuestro, que por no cumplir con ciertos deberes internacionales no podemos acceder incluso a financiamientos específicos a mayor plazo o inclusive a tasas de interés menores, ¿no? O sea que, por ejemplo, dice el Fondo Monetario Internacional, dice México, ocupo 50,000 millones de dólares para financiar carreteras o No, mijito, no has cumplido con tu homologación esa de fiscal y el control, la bancarización de tu economía, no te presto nada. ¿Así está la cosa? O te presto menos, o te presto con una tasa mayor o con un plazo menor. O sea, cambian las condiciones del financiamiento. O sea que todos nos tienen bien apergollados, ¿verdad? Efectivamente, pero lo importante decir es que esta ley ya entró en vigor, ¿no, abogado? ¿A partir de cuándo entró en vigor? Entró en vigor el pasado 17 de julio de este año, 2013. Sin embargo, las obligaciones para presentar avisos entran en vigor a partir del día 30 de octubre. Entonces básicamente se puede decir que entra en vigor el 30 de octubre, ¿no? No, la ley ya entró en vigor. Lo que pasa es que la ley nos remitió al reglamento, a que entrara en vigor el reglamento y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto y a su vez el reglamento establece la obligatoriedad de presentar ya la cuestión formal, no material, de meterse a internet y mandar los avisos para dar tiempo a que se establecieran los formatos, que también ya se publicaron los anexos en el Diario Oficial de la Federación, por eso nos manda el 30 de octubre, pero no es que la ley entre hasta el 30, sino ya la cuestión de cómo poderla ejecutar en el tema de avisos. O sea que tengo que comprarme mi Lamborghini y mi penthouse en Puerta de Hierro la semana que entra. Si lo compras hoy, lo compras mañana, ya entrará de lo que se va a avisar el 30 de octubre. O sea, de todos modos. ¿Cuánto te llamas? Sí, porque en octubre vas a avisar lo que ya pasó en septiembre. Tengo entendido que esta ley antilavado ha causado inconformidad, sobre todo en el sector de los notarios, ¿no? Por supuesto, y en el sector inmobiliario, básicamente, porque por un lado, la ley establece como actividad vulnerable, toda transmisión de propiedad y por el otro lado obliga a los notarios que prácticamente toda transmisión, otorgamiento de poderes, constitución de fideicomisos que pase por sus manos, aún los corredores públicos tendrán que informarlos a la autoridad independientemente del costo, salvo en el caso de los inmuebles que sí se establece un importe de 1,036,000 pesos y piquito para que digamos, hubiera una exención. Si vale de ese importe hacia abajo, no lo avisan, de ese importe para arriba, lo avisan. Fíjate, el otro día me encontré una amiga y me dice, te invito a mi boda. Dije, oye, ¿pero qué no te habías casado ya? Sí, dice, nomás que me casé con un político y pues era puro cuento, ¿no? Ni siquiera se consumó el matrimonio. Dije, oye, pero ¿te divorciaste
y te volviste a casar, ¿no? Dice, sí, dice, pero me casé con un abogado, y pues también, digo, pura lengua, no, nada de nada. Y le dije, ¿y ahora qué? Dice, no, ahora sí se va a consumar el matrimonio. ¿Por qué? Dice, me voy a casar con un funcionario del SAT. Y esos te abrochan porque te abrochan, dice. Así es, efectivamente. Carlos, la calificación para ¿Cuál es la calificación para nuestro invitado? 10. Ahí está, amigo. Espero que no tengas que reportar el mendigo 10 a la Secretaría de Hacienda, o también. No, si hubiera sido menos, a lo mejor sí. Oye, y en 18 minutos 44 segundos, ¿eh? O sea que mejoraste. muy bien. ¿Cuánto sacaste la primera vez que viniste? ¿Cuánto sacaste? 9, si mal no recuerdo. Y se va superando el muchacho, Ahí va. me da gusto. Así es. Oye, abogado, también para las personas que utilizan tarjetas de crédito es importante señalarles que también tienen un tope máximo, ¿no? De utilizar la tarjeta. El ¿Cuánto? tope es para efectos de que se tenga que reportar igual como Así actividad es. vulnerable, pero si son tarjetas de crédito bancarias o cualquier institución bancaria que comúnmente sabemos o conocemos, no les aplica esta ley. Les aplica, por ejemplo, cuando hablamos de tarjetas de servicios o departamentales, ¿no? De este tipo de tarjetas, si su gasto mensual es arriba de 53,000 pesos, entonces se identifica la operación del cliente. Si rebasa los 83,000 y piquito de pesos, entonces ya habría que avisar de que esa persona está gastando más de eso. Pues ya nos fregamos, nosotros que ganamos 166,000 Así es. pesos. Entonces, ese 7 tiene que reportarle precisamente que le paga 200,000 pesos al charro al mes. Sí, de alguna manera, si así fuera. No, es que así es. Así es, así Sí, gana así, 200,000 no, pesos. así es, mijo. Pues, puras camisas de Versace y de Dolce Gabbana. Muy bien, abogado Carlos Sáenz, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Charro, muchas gracias. Saludos a doña Teresita Dávila. Muy bien. Saludos y sobre todo muchas gracias a usted, que descanse. Buenas noches. O sea que de todos modos Juan te llamas. Como quien dice, usted no, porque tiene que...